Legítima defensa. En el tema del derecho penal, la legítima defensa es sumamente controversial, ya que los parámetros para que tu defensa sea legítima son hondamente reducidos, pero se reconcilian en la lógica. La dificultad también radica en que igualmente concurren una cantidad de mitos y mentiras muy dilatadas, tales como las armas deben ser iguales o igualdad de armas, invención muy desarrollada que tergiversa y deforma la verdad, incluso entre segmentos de la fuerza pública. Es por esto que revelaremos qué es la legítima defensa, en qué casos procede y cómo funciona en Colombia. ¿Qué es la legítima defensa? Cuando se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Ser proporcional no es ser igual, es no excederse en el uso de la fuerza. ¿Qué es un arma? Son armas todos aquellos instrumentos fabricados o que se usen con el propósito de producir amenaza, lesión o muerte a una persona o un animal. Cuando se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra una injusta agresión, actual o inminente en la medida que el contexto lo permita, se debe frente al atacante gritar la proclama, que es un grito de advertencia y de aserción propia, que nos blinda jurídicamente e indica que invitamos al agresor a desistir de la agresión. Todo esto antes de proceder a usar el último recurso, que sería usar la fuerza. ¿Qué es la proporcionalidad de la fuerza? Es hacer uso de la fuerza, tratando de ocasionar el menor daño posible, midiendo el nivel de riesgo y amenaza al que se está expuesto. Que la defensa se realice para salvaguardar tu propia integridad física o la de un tercero que se pueda encontrar en peligro. También en quien rechaza al extraño que indebidamente intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas. Básicamente se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión, sin confundir ser proporcional con el absurdo de ser igual o responder de igual manera. Si respondes en las mismas condiciones o de la misma manera al atacante, incurres en combate equilibrado, renunciando a la legítima defensa, situación que no se puede presentar porque pierdes el derecho a reclamar sobre la agresión. Se debe intentar imponerse al atacante, pero sin excederse en el uso de la fuerza. Se trata de detener o neutralizar al atacante, no igualarse, y mucho menos en medios. Ofrecerle al atacante igualdad de condiciones en el combate y responder de la misma manera es ilógico, ya que la agresión la provoca este.
La igualdad de armas, Ley 906 de 2004. En el sistema penal acusatorio no habla de armas propiamente, sino de que las partes en un proceso jurídico deben contar con las mismas armas jurídicas al momento de enfrentarse frente a frente de manera jurídica, resumido como igualdad procesal. Pero existen personas que de manera dañina y mentirosa proclaman que si un atacante empuña un cuchillo y yo un revólver, no puedo hacer uso de este porque deberían ser iguales para poder hacer uso de la legítima defensa. Al enseñar este concepto muy alejado de la realidad y por demás mentiroso, incurren en el delito de falsedad ideológica, un delito que da de 3 a 5 años de prisión. En consecuencia, para que se termine de entender, la igualdad de armas es una ley, una norma que aplica única y exclusivamente para abogados. Es decir, cuando el abogado A se enfrenta al abogado B, deben tener las mismas armas jurídicas para enfrentarse el uno con el otro. No tiene nada que ver con armas. Temporalidad. Que la defensa de la agresión se dé en el momento en que se ejecute dicha agresión y no tiempo después como una venganza. Propiamente se puede obrar en legítima defensa cuando la agresión está en curso o es inminente. Última opción. Que definitivamente no me queda alternativa diferente a usar la fuerza y todas las opciones posibles y diferentes como el diálogo, llamar a rendición y proclama fueron agotadas, y el atacante arremete a pesar de los esfuerzos. Respeto de los derechos humanos. Una vez se llega al uso de la fuerza y bajo esa circunstancia, como disparar o golpear, se debe tratar de ocasionar el mínimo daño posible, no intentar dañar de manera permanente a una persona, como dejarlo ciego o inválido. Habrá eximientes de responsabilidad solo si por la inminencia de la agresión no hubo manera o forma de evitar ocasionar un daño mayor. Respeto del marco jurídico. El literal 6 del artículo 32 de la Ley 599 del 2000 habla que si la legítima defensa es precedida de una actividad lícita, ya está habilitada en sí misma, como por ejemplo trabajar en seguridad privada, es una actividad lícita. Estar en su lugar de residencia, es una actividad lícita, estar en su casa. Sacar dinero del banco. El literal 9 habla de las causas eximientes de responsabilidad civil y penal bajo el uso de la fuerza en legítima defensa. Una de ellas es el miedo insuperable, muy usada en los términos jurídicos. Miedo insuperable. Se describe como: tu morada o una dependencia ha sido invadida por un atacante. La ley ya presume que cuando ingresa sin autorización a una dependencia, conociendo que estaba prohibido, y lo hace por fuerza, este va con la intención de ocasionar el máximo daño, que sería la muerte. Esto habilita al morador o persona en peligro a defenderse ilícitamente, enunciando inclusive: no hay que esperar a que le conculquen los derechos. La legítima defensa debe ser inmediata, al menos que se produzca la rendición del atacante. ¿Qué pasa si el atacante no estaba armado y fue neutralizado en mi dependencia? Bajo miedo insuperable era imposible determinar si estaba armado o no. La ley te protege, ya que esta circunstancia impide de manera lógica determinar si está armado. La agresión era inminente y no existía la posibilidad de acceder a otras alternativas, diferentes a usar la fuerza. ¿O es que acaso, bajo la sorpresa del ataque, el atacante con sus manos desnudas no podría asfixiarte hasta quitarte la vida? ¿En qué momento mi defensa es legítima?
Teniendo claros los elementos mencionados anteriormente, tu defensa será legítima cuando la violencia que recae sobre tu integridad física sea totalmente desproporcional a la posibilidad que tengas de acudir ante el ente de protección, policía, fiscalía, etc. Es decir, cuando tu vida esté en inminente riesgo porque estás en medio de una agresión que pone en riesgo tus derechos fundamentales y no puedes resolverlos de otra manera.